Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a dedicarnos dentro de la clasificación decimal de Dewey a las tablas auxiliares 3, 5 y 7. La tabla 3 es una tabla que trata sobre subdivisiones para literaturas individuales y géneros literarios específicos. La anotación de esta tabla debe usarse con los números para literaturas individuales, es decir, el 810 a 890. ¿Se acuerdan que 810 literatura norteamericana, 820 literatura inglesa, 860 literatura española, etcétera? O donde se indique en el 808-809. Bien, antes de comenzar, tengamos en cuenta que la tabla 3 se divide en 3A, B y C. La C no la vamos a utilizar en este año, pero igualmente yo les coloco un ejemplo como para que tengan en cuenta si la necesitan. La tabla 3A es para obras por o acerca de autores individuales, es decir, que si yo tengo un autor, voy a utilizar la tabla 3A. La tabla 3B se utiliza cuando yo tengo más de un autor. La tabla 3C es una anotación para ser agregada siempre según instrucción, tanto la B como la A igual, pero se puede usar según instrucción en la tabla 3B, después de la tabla 3B, o después del esquema 808-809. Recordemos también que cuando debemos clasificar una obra literaria, novela, cuento, obra de teatro, lo que fuere, vamos a hacerlo según el idioma del autor o autores. Y si este autor ha tenido distintos idiomas, ha escrito en distintos idiomas, lo vamos a hacer de acuerdo al lugar de nacimiento. Recordemos entonces, bueno, con las tablas, a las tablas 3A y B la agregaremos entonces cuando necesitemos consignar el género literario de una obra. ¿Sí? Bien, si la misma pertenece a un autor, entonces tomaríamos la tabla 3A y si pertenece a más de un autor, recurriremos a la tabla 3B. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo corresponde a la tabla 3A y es la novela de Isabel Allende que se llama La suma de los días. Según esquema, el número básico para el español es el 86. Si vamos a la tabla 3A, porque es un solo autor, la novela es el número 3. Y como opcional le podemos agregar a los países que tienen el mismo idioma la primera letra o letras, si comparten la misma inicial, del país. Entonces, cuando construimos en este ejemplo el número, va a ser CH de Chile, lo diferenciamos de Colombia, CO, 863. Vamos a otro ejemplo. Esta es una obra de Thomas Dekker. Es un autor británico del siglo XVI. ¿Por qué le pongo esto? Porque ustedes pueden colocar, según fechas y según siglos, otro número más para hacer más exacto ese número clasificatorio. En el esquema, la literatura en inglés para Gran Bretaña es 82. Esto es una obra de teatro. Entonces vamos a la tabla 3A, porque es un solo autor, y el teatro es el número 2. Vuelvo nuevamente a esquema y ahí le puedo agregar el siglo. Fíjense que el siglo tiene dos numeritos, pero según la fecha de nacimiento y muerte de este autor, el número que le corresponde es el 3. Cuando lo construimos, va a ser 822.3. Este 82 es el número para inglés de Gran Bretaña. No necesitamos ponerle ninguna letra. Vamos a un ejemplo para la tabla 3B. Colección de cuentos cortos
mexicanos. Esta sigue siendo una sola literatura, ¿sí? Porque es mexicana, literatura mexicana. Entonces, vamos a literatura española, en realidad es literatura en español, M86. En la tabla 3B de más de un autor, 301 es cuentos cortos. Y cuando lo construimos queda M863.01. Fijémonos en este segundo ejemplo, que son ensayos de dos autores argentinos, A86, continuamos con la literatura en español, la tabla 3B es 4 para ensayos, A864 es mi número. Con la tabla 3C, cuando en el esquema se habla de más de una literatura, y recuerden que cuando estamos hablando de más de una literatura estamos hablando de idioma, no de más de una literatura, cuento y novela, sino más de un idioma en esa literatura. Por ejemplo, cuentos de autores argentinos, chilenos, norteamericanos, españoles, ¿sí? Ahí tenemos más de una literatura. Entonces vamos a ir al 808-809. Para colección de obras de teatro de todas partes del mundo, el número va a ser 808.82. Para colecciones, este 808.82, fíjense que se saca solo del esquema, ¿sí? Bien. Para colecciones de obras sobre mitología, ahí en el esquema 808.88 voy a colecciones de escritos varios. En el 3C encuentro mitología. Fíjense la diferencia entre la tabla 3C y la 3A y B. Entonces construimos el número 808.8837. Cuidado que cuando estamos utilizando la CDD abreviada, adaptada por la profesora Fox, hay un pequeño error de tipeo en la página 300. Bien, vamos ahora a la tabla 5. Esta tabla es la tabla de grupos raciales, étnicos y nacionales. Las subdivisiones de la tabla 5 se van a agregar al 089 de la tabla 1 o directamente al esquema cuando haya instrucción. ¿Se acuerdan que en la tabla 2 nosotros la podíamos agregar al 09 de la tabla 1? Bueno, acá es igual, pero la agregamos al 089. Es decir, que en la tabla 1, 089, tenemos una instrucción específica para agregar esta tabla. Vamos a los ejemplos. Música celta. En el esquema 780 es música. En la tabla 1, 089 son grupos raciales, étnicos o nacionales, pero la instrucción para agregar la tabla 1 dice que lo tengo que agregar sin un 0. A esto no vuelvo porque ya lo vimos en el video anterior. La tabla 5 tiene un número para raza celta que es 916. Cuando construimos el número 780-89916. Acá tenemos otro ejemplo en donde vamos a utilizar dos tablas. Trabajadores árabes en Argentina. Vamos al esquema. Cuando hablamos de trabajadores siempre vamos a entrar por economía. Economía laboral. 331.63 es el número del esquema que corresponde a economía laboral en razas étnicas. Tabla 5, tengo una instrucción específica que envía tabla 5, otra instrucción específica que dice si lo queremos combinar vamos a tener que agregar un 0 y otra instrucción específica que envía tabla 2. Entonces, la tabla 5, árabes, 927.
Mi instrucción dice que para combinarlo tengo que agregar un 0 y la Argentina es el 82. Construido el número queda 331-927-082. Vayamos a la tabla 7. Esta tabla se utiliza cuando es necesario, siempre previa instrucción. No debemos utilizarla si el concepto resulta redundante. Por ejemplo, si nosotros tenemos educación para mujeres y está educación para mujeres en el 3.7, no tenemos que agregarle mujeres porque quedaría redundante. Vamos a los ejemplos. Finanzas personales para adolescentes. En el esquema, las finanzas personales son 332.024 y envía directamente a la tabla 7. En este caso, adolescentes 055. Construido el número 332.024.055. Ética de los físicos nucleares. Ética es 174.9, físicos nucleares en la tabla 7, 539, y cuando lo construimos, 174.953.9. Pero tengan cuidado porque cuando van al 174 y les pido que hagan esto, la ética para abogado está directamente en el esquema, con ese 3 inserto. Bien, nos vemos en la próxima con las próximas tablas que nos faltan, que son solamente la tabla 4 y la tabla 6. Les dejo la bibliografía y le agradezco a la profesora Fox todo lo que me ha enseñado.